25. El extraño y especial sistema inmunitario de los intestinos. Los intestinos son un lugar muy especial para tu sistema inmunitario, porque es ahí donde hay que gestionar muchos problemas complicados para mantener el cuerpo sano y en funcionamiento. Una vez más, imagínate tus intestinos como un tubo largo que te atraviesa y atrapa un poquito del exterior en tu interior. En este exterior, en la mucosa intestinal, en torno a 30 o 40 billones de bacterias de unas 1000 especies diferentes y decenas de miles de especies de virus forman tu microbiota intestinal. La inmensa mayoría de los virus del intestino están cazando las bacterias que viven ahí, y no tienen ningún interés en ti. Hay muchas cosas sobre las interacciones y funciones del sistema inmunitario y el microbioma intestinal sobre las que aún nos faltan conocimientos. Sabemos que muchas enfermedades y trastornos tienen que ver con el desequilibrio de estas interacciones, pero aún es necesario realizar muchas investigaciones antes de poder entender plenamente estas relaciones. Es probable que en los próximos años se revelen muchas cosas interesantes al respecto. 1. En este capítulo analizaremos un poco cómo es siquiera posible esta convivencia con tantos invitados. En primer lugar, el sistema inmunitario de los intestinos es un sistema semicerrado que intenta no mezclarse demasiado con el sistema inmunitario del resto del cuerpo. En cierto modo, es como Suiza, que está rodeada de países que forman parte de la Unión Europea. Es parte de Europa, sin duda. Pero todavía hace las cosas por su cuenta, hasta cierto punto, y es técnicamente independiente. Y, en cierto modo, el reino pantanoso del intestino es un poco parecido, porque necesita hacer muchas cosas de manera distinta. El mayor problema al que ha de enfrentarse es que los perímetros defensivos del intestino son constantemente transgredidos. Se produce una incesante oleada de ataques y el sistema inmunitario intestinal tiene que reaccionar de forma perpetua y distinguir a los amigos de los enemigos, más que en cualquier otro lugar del cuerpo, porque, como seguramente imaginas, los intestinos son un lugar muy ajetreado. Además de los billones de organismos que forman tu microbioma intestinal, están todas las cosas que te metes en la boca. La comida empieza su viaje para convertirse en parte de ti y de tus células. Al ser triturada por los dientes y bañada y preparada por la saliva. La saliva contiene una serie de sustancias químicas que ayudan a descomponerlos alimentos, de modo que la digestión comienza justo después de que empiezas a comer. Es lógico, porque, a medida que la comida es canalizada a través de ti, solo hay un margen de tiempo limitado para extraer los recursos, así que es mejor empezar lo antes posible. Una vez que se ingieren los alimentos triturados, deben pasar un rato en un océano de ácido en el estómago. Esto no solo es útil para la digestión y para ayudar a descomponer la carne dura o las verduras fibrosas. A muchos microorganismos no les gusta estar sumergidos en ácido, y mueren aquí, lo que facilita mucho el trabajo al sistema inmunitario. Después del estómago, el viaje continúa a través del intestino, que mide entre 3 y 7 metros de largo, según vas haciéndote mayor, y constituye el tramo más largo del aparato digestivo. Más del 90% de los nutrientes que necesitas para sobrevivir se absorben aquí, y aquí, muchas de las bacterias amigas que necesitas para sobrevivir se dedican a ayudar a descomponer aún más los alimentos y a que el cuerpo absorba los nutrientes. Pero estas no son unas bacterias cualesquiera. Hace millones de años, tus antepasados hicieron un delicado acuerdo con un equipo de especies microbianas. Los seres humanos les proporcionarían un túnel largo y cálido
para vivir y un flujo constante de cosas comestibles, y, a cambio, ellas descompondrían los carbohidratos indigeribles para nosotros y producirían ciertas vitaminas que no podemos producir. Las bacterias del microbioma son como unas inquilinas, y estos recursos son el alquiler que tienen que pagar. Estas bacterias son denominadas bacterias comensales, una expresión que proviene del latín y significa algo así como juntos en la misma mesa, como las hordas de bacterias bárbaras en el reino desértico de la piel, las bacterias comensales y tú sois amigos. El acuerdo funciona mejor si ellas no te hacen daño y tu sistema inmunitario no las mata. Así, para mantener el orden y la paz, las bacterias de los intestinos viven sobre la capa de moco intestinal, al igual que las bacterias de la piel viven sobre la piel. Pero, naturalmente, las cosas no son tan fáciles. En realidad, las bacterias no son nuestras amigas, y no saben nada de ningún acuerdo ni respetan nada, dada la inmensidad de los intestinos, y lo muchísimas que son, durante cada segundo de nuestra vida un montón de bacterias comensales se adentran más en el cuerpo, y esto es un problema. Porque, si ingresaran en el flujo sanguíneo y, por tanto, en tu verdadero interior, podrían causarte un daño terrible o incluso matarte, de modo que la mucosa de los intestinos está construida para impedirlo. En pocas palabras, hay tres capas. En primer lugar, hay una capa de moco llena de anticuerpos, defensinas, las conocimos antes, en la piel, y son las diminutas agujas que pueden matar microorganismos, y otras proteínas que matan o dañan a las bacterias. En el intestino, esta primera capa tiene que ser bastante delgada y un poco porosa, porque todos los nutrientes de los alimentos deben poder pasar al interior, y si la primera capa protectora fuese demasiado buena, morirías por inanición. Debajo de la capa de moco, las células epiteliales intestinales son la verdadera barrera entre el interior y el exterior. De manera similar a los pulmones, el grosor de la capa de células epiteliales que protegen el interior es de una sola célula. Para proteger mejor el interior, las células epiteliales intestinales están muy bien interconectadas. Unas proteínas especiales las unen firmemente, como un pegamento, para convertirlas en el mejor muro posible. El sistema inmunitario vigila esta zona y en especial le molesta cualquier tipo de microorganismo que trate de adherirse a las células epiteliales. En realidad, esto ocurre todo el tiempo, cada segundo de tu vida, y un montón de bacterias comensales atraviesan el muro defensivo, de modo que debajo de la pared epitelial se encuentra la tercera capa de la mucosa intestinal, la llamada lámina propia, donde reside la mayor parte del sistema inmunitario de los intestinos. En la lámina propia, inmediatamente debajo de la superficie, están los macrófagos especiales, las células B y las células dendríticas aguardando a los visitantes no deseados. El sistema inmunitario intestinal no quiere causar inflamación si no es absolutamente necesario, porque la inflamación supone una gran cantidad de líquido adicional en los intestinos que tú experimentas como una diarrea. La diarrea no supone solo unos excrementos acuosos, sino también un daño a la capa de las células, muy sensible y delgada, que absorben los nutrientes de los alimentos, y la diarrea puede provocarle al paciente unos peligrosos niveles de deshidratación. La mayoría de la gente no es consciente, pero la diarrea sigue siendo una gran causa de muerte, y es responsable de que fallezcan alrededor de medio millón de niños cada año. Por tanto, hace millones de años, cuando evolucionamos, el cuerpo y el sistema inmunitario aprendieron a tomarse
muy en serio la inflamación intestinal. En consecuencia, los macrófagos que protegen los intestinos tienen dos características. En primer lugar, son muy eficaces tragando bacterias, y, en segundo lugar, no liberan las citoquinas que llaman a los neutrófilos y provocan la inflamación. Son más bien asesinos silenciosos, que se comen tranquilamente a las bacterias que cruzan la línea, sin mayor alboroto. Las células dendríticas del intestino también se comportan de manera especial. Muchas de ellas se encuentran justo debajo de la capa de células epiteliales y meten a presión sus brazos entre ellas para llegar a tocar el moco del intestino. Así, pueden muestrear constantemente las bacterias lo bastante descaradas para salirse de su carril y aventurarse demasiado hacia el interior. Aquí reside un gran misterio de la inmunología que promete otro premio Nobel para la persona o el equipo que lo resuelva algún día. Como saben, las células dendríticas y las bacterias de las que toman muestras en el intestino ¿son patógenos peligrosos o simples bacterias comensales inofensivas? En estos momentos lo ignoramos, pero sí sabemos que, cuando toman muestras de las bacterias comensales, las células dendríticas ordenan al sistema inmunitario local que se calme y que no se moleste demasiado por sus antígenos. Y aún hay más. Alrededor del intestino, unos tipos de células B especiales producen solo grandes cantidades de anticuerpos IgA, el que funciona especialmente bien en el moco. Los anticuerpos IgA son fabricados de forma específica para este entorno. Para empezar, pueden ser llevados al otro lado de las células epiteliales y poblar la mucosa intestinal. Además, los IgA no activan el sistema del complemento y no provocan inflamación, dos cosas muy importantes aquí. Sin embargo, los IgA son muy eficaces para otra cosa, con sus 4 pinzas, que se extienden en direcciones opuestas, son expertos en agarrar dos bacterias distintas y agruparlas. Por tanto, muchos IgA pueden crear grandes grupos de bacterias indefensas que son transportadas fuera del cuerpo, como parte de las heces. En total, alrededor del 30% de tus excrementos son bacterias, y muchas de ellas han sido agrupadas por anticuerpos IgA, y algo muy inquietante, en torno al 50% de ellas aún están vivas cuando salen de ti. El sistema inmunitario intestinal se asegura discretamente de que los visitantes en tu interior y tu exterior sean mantenidos bajo control, de modo que, con estos mecanismos y estas células especiales, el sistema inmunitario mantiene el moco a salvo de las bacterias amistosas demasiado ambiciosas. Pero también se asegura de no causar daños reaccionando de manera exagerada. Tu sistema inmunitario intestinal es una auténtica fuerza de mantenimiento de la paz. Sin embargo, todos estos mecanismos son una pésima idea si hay invasores de verdad, como bacterias patógenas que de algún modo pudieran sobrevivir al brutal océano de ácido estomacal y llegar intactas a los intestinos. Para atrapar a estos peligrosos enemigos lo antes posible, los intestinos poseen un tipo de ganglio linfático especial, las llamadas placas de Payer, directamente integradas en ellos. Las células microplegadas, las mismas que vimos brevemente en las amígdalas, llegan directamente a los intestinos y toman muestras de cosas que consideren interesantes para que el sistema inmunitario les eche un vistazo. En cierto modo, son una especie de célula ascensor que recoge pasajeros y los lleva directamente a las placas de Payer, donde las células inmunitarias adaptativas controlan todo lo que sucede en los intestinos. Así, los intestinos tienen un sistema de detección inmunitaria superrápida que vigila de forma constante y muy estrecha la
Población bacteriana de la mucosa intestinal. Bien, basta de bacterias y de cómo interactúan con el cuerpo. Es hora de conocer a uno de los invasores más comunes con los que tienes que lidiar en la vida. Se trata de un enemigo que no solo invade el cuerpo, sino que va un paso más allá e infecta directamente las células mismas, donde puede ocultarse de las células inmunitarias para llevar a cabo su trabajo sucio. Esta es una estrategia tan inteligente y peligrosa que el sistema inmunitario tuvo que desarrollar unas estrategias y armas completamente distintas. Así que exploremos el que es posiblemente tu enemigo más siniestro, el virus.